Gracias Luis Molina por haber estado en la realización. Se deben engañar una cosa, Armicho, pues. La bañera 300 vale eso. euros. Oye, la bañera vale eso, pero súper en la mampara. La mampara. Más vale la mampara. Gracias Eva Cuidado con García, eso. señores. Gracias a ustedes por estar ahí. Volvemos Gracias mañana. a Será la justicia. a las 7. Esto es Que tengan ustedes un muy feliz día. Radio La Autonómica. Para vosotros, canarios. Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termine esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Elecciones generales al Congreso y al Senado. Canarias Radio. Buenos días, entramos en el tiempo destinado a la entrevista a las candidatas y candidatos al Congreso de los Diputados por las dos provincias canarias en las elecciones generales del 23 de julio. En este caso recibimos en los estudios de la Radio Pública de Canarias a Noemí Santana, candidata de Sumar por Las Palmas. Bienvenida. Buenos días, Miguel, y a todas y a todos los que nos escuchan. ¿Por qué la izquierda del PSOE va unida a las elecciones generales y no lo consiguió el 28 de mayo? Porque hemos sabido escuchar a la gente y a las urnas después de ese 28. Si hubiéramos concurrido pues de manera conjunta, hubiéramos obtenido una representación muy significativa, por ejemplo en el Parlamento de Canarias con 4 diputados. Eso hubiera significado probablemente que se hubiera mantenido en Canarias el Pacto de Progreso, el Pacto de las Flores, y muchísima gente nos pidió que por favor no volviéramos a cometer los mismos errores. Por lo tanto hicimos los deberes, yo creo que en un tiempo récord, porque la convocatoria a las elecciones generales fue prácticamente al día siguiente del 28M, y creo que ahora sí que estamos en disposición de dar la batalla. Sabemos que el enemigo no está en casa, sino que está fuera. Bueno, vamos a hablar ahora de las propuestas de su partido para los diferentes asuntos que interesan a Canarias fundamentalmente, que es de lo que se trata, es la representación en el Congreso de los Diputados, y hay que defender los intereses, en su caso, de la provincia de Las Palmas. Le pregunto por el régimen económico y fiscal y cuál es la propuesta económica de Sumar para esta próxima legislatura. Bueno, nosotros creemos que el régimen económico y fiscal ha tenido sus bondades, especialmente en las islas no capitalinas, pero entendemos que ya es hora de ir repensando ese régimen económico y fiscal cuando hay herramientas del mismo que no están funcionando como debieran. Está claro que no están generando empleo en Canarias, al menos de la forma que se pensaba que iba a empujar ese régimen económico y fiscal a la creación de empleo, ni tampoco economía real, economía productiva. Por ello nosotros lo que proponemos es una reformulación del régimen económico y fiscal para poner esas herramientas como la Reserva de Inversiones en Canarias o, por ejemplo, la Zona Especial Canarias en disposición pues de la mayoría ciudadana. Nosotros entendemos que pueda generar desafección con este tipo de instrumentos, pues imágenes que todas nos vienen a la cabeza al imaginario colectivo, como gente que deja de pagar sus impuestos que van a nuestra sanidad pública, a nuestra educación pública o a nuestros derechos sociales, y se supone que deberían reinvertir pues en crear más empleo, en modernizar la tecnología que se implementa en su empresa, y sin embargo pues lo que hacían es materializar la RIC en coches de lujo, apartamentos, activos financieros que a veces ni siquiera eran en Canarias, sino incluso en paraísos fiscales, y yo entiendo que la gente esté cabreada, y por lo tanto nosotras creemos fundamental pues volver a sentarnos a remodelar el régimen económico y fiscal en muchos de sus aspectos. Las energías renovables, ¿cuál tiene que ser la aportación del Estado a Canarias en un momento en el que no solamente Canarias tiene todas las condiciones naturales para ello, sino que además
y desgraciadamente no se producen, digamos, las adjudicaciones necesarias de licencias, de permisos, de autorizaciones para poder avanzar en ese sentido. ¿Qué proponen ustedes? Bueno, el cambio climático es una realidad, aunque algunas quieren negarlo, pero bueno, esta misma semana y la pasada hemos sufrido directamente sus consecuencias. Nosotras, desde Sumar, al margen de la creación de una empresa pública de energía a nivel estatal o gravar con mayores impuestos a las industrias más contaminantes y que siguen apostando por la energía fósil y por una energía carbonizada, nosotras lo que proponemos es bajar las emisiones a un 50% de aquí al año 2030, es decir, a la vuelta de la esquina. Vamos a invertir y a fomentar pues a través de las vías públicas que tenemos, como es la inversión pública, que se pueda implantar un 90% de renovables de aquí al año también 2030. Eso también pues facilitando pues las licencias para que esto se pueda dar, y no solo también incentivando a través de subvenciones y otro tipo de ayudas e incentivos, por ejemplo, fiscales que se puedan dar a las empresas también, pero también a las familias. Y por otro lado, lo que nos gustaría es que de aquí al año 2040 tengamos emisiones netas cero pues de CO2. Esa es la apuesta principal que tenemos nosotros en este necesario cambio de modelo energético. En Canarias podría ser una realidad. Ya no solo nos ha dado pues por falta de voluntad política en muchos momentos, sino también desgraciadamente por corrupción política, ¿no? A todos nos suena el caso eólico, donde estuvo implicado el Partido Popular, y eso también ha puesto freno, ha puesto cortapisas pues a la implantación de las energías renovables en Canarias. Y bueno, lo que nos parece un auténtico despropósito cuando Canarias es que es rica en toda la energía que es necesaria, en energía eólica, en energía maremotriz, en energía solar. Pues dicen expertos, ¿no?, como Roque Calero, que somos la Arabia Saudita de las renovables, y sin embargo no hemos sabido apostar como es debido por este modelo energético. Habla usted de impuestos, y aprovecho para preguntarle por su propuesta de fiscalidad. Sabe que siempre en los procesos electorales la cuestión de los impuestos se pone sobre la mesa para discutir, ¿no? Hay que bajar los impuestos, hay que bajar estos sí, estos no. Por ejemplo, la rebaja del IRPF es una de las promesas electorales que se ha puesto sobre la mesa, pero luego hay otros impuestos que están ahora mismo en marcha y que pueden mantenerse o no, y que están condicionados en gran parte a la situación actual, que tiene como telón de fondo la guerra de Ucrania. Me refiero a los impuestos a la banca, los impuestos a las eléctricas y a las grandes fortunas. Yo le pregunto si deben mantenerse todavía estos en el tiempo y cuál es su posición con respecto a la posibilidad de buscar alivios fiscales para que las familias, en el caso que se pueda, pues puedan sentir ese alivio y afrontar las situaciones críticas económicas que tienen que soportar. Nosotros desde Sumar lo que apostamos es por equilibrar la balanza, por una redistribución de la riqueza, ¿no? Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor desigualdad de toda España. De hecho, en Canarias 11 familias tienen el mismo patrimonio que otras 15.000 juntas, lo que nos parece toda una locura. Hay quien quiere gobernar tan solo para esas 11 familias, nosotros queremos gobernar para el resto. Es por ello que desde nuestro gobierno ya en esta legislatura se han tomado medidas pues para que la presión fiscal de las familias con menores recursos disminuyera, es decir, hubo rebajas en esta legislatura del IRPF para las familias con menores ingresos y ingresos medios. Y sin embargo se ha subido los impuestos a las grandes fortunas. Lo mismo hicimos también en el gobierno autonómico, por ejemplo, pues con el impuesto de sucesiones y donaciones, que ya se ha cargado el nuevo gobierno nada más empezar, y que tenía una base imponible bastante alta. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que probablemente si tú lo que heredaste fue el pisito de la abuela, el coche de tu tío, pues ibas a pagar cero, como ahora. Ahora, si tú lo que heredas es una gran cadena hotelera, pues ahí te toca pagar. O, por ejemplo, como le tocó en la pasada legislatura a la familia del Conde de la Vega Grande, pues pagar con su patrimonio
que era inmenso. De hecho, recuperamos para lo público, para el patrimonio cultural de Canarias, cuadros de Murillo, de Millares, y eso yo creo que es lo que toca y por lo que apuesta Sumar. Por eso también llevamos iniciativas como la herencia universal, ¿no? Porque queremos que todas tengamos las mismas oportunidades en esta vida. Por eso apostamos porque esos chicos, cuando cumplan 18 años, se les dé pues unos ingresos de unos 20.000 euros para poder emprender su proyecto de vida. Ya quieran para formarse y estudiar una educación superior o para a lo mejor emprender un proyecto empresarial, y eso no es como un cheque en blanco, no, como se ha visto otras iniciativas en la historia de este país, no, es una iniciativa que se va a acompañar a ese joven para que ese proyecto resulte exitoso. Y además no es nada que se nos haya ocurrido así de la nada. De esto llevan hablando economistas referentes y premios Nobel pues desde hace años, por ejemplo Thomas Piketty, que incluso propone que esta renta o estos ingresos que reciben los jóvenes se debiera elevar a los 100.000. Nosotros desde Sumar vamos a empezar por los 20.000, pero nos parece que cuando menos debemos dar las mismas oportunidades, no por donde hayas nacido te va a ir la vida mejor o no, según en qué familia hayas nacido. Yo creo que eso es injusto a todas luces y es anticonstitucional. Esa propuesta de los 20.000 euros para los jóvenes se interpretó en un principio que era una cuestión lineal, es decir, que cualquier joven pudiera tener acceso a esos 20.000 euros. Yo le pregunto por esta cuestión, si esto hay que matizarlo bien y aclararlo, en el sentido de que hay familias que no necesitan ese dinero, o por lo menos necesitan bastante menos que los demás. Y por otra parte le pregunto si incentivar a los jóvenes con 20.000 euros no es desincentivar a largo plazo. Pues yo entiendo porque facilita las cosas. Claro, le regalan a uno 20.000 euros y muy bien, qué estupendo. Sí, pero no es un cheque en blanco, como explicaba, Bien, sino que tiene que desarrollar un proyecto y que además va a haber un acompañamiento técnico para que ese proyecto además resulte exitoso. No es aquello del cheque bebé de Zapatero, de café para todos y gástatelo como si quieres en una PlayStation, no. Nosotros aquí estamos hablando de una propuesta seria que de verdad acompañe a esos jóvenes para labrarse un futuro, una alternativa de futuro que ahora mismo muchas no tienen. Sobre la universalidad de esa herencia que nosotras proponemos, el porqué. Mire, el acceso a la sanidad es universal indistintamente pues de la renta que tenga cada uno. El acceso a nuestra educación pública, afortunadamente, también, y yo creo que eso es bueno, ¿no? Nos genera guetos, por ejemplo, mi niño está en un colegio público, como pueden estar otras familias que tienen bastante menos ingresos o están en situación de vulnerabilidad. Yo creo que eso es bueno y ayuda a construir sociedades más igualitarias y más justas. Y entiendo que si por un lado, que es lo que propone Sumar, tú le das 20.000 euros a una familia, a lo mejor que tiene muchísimos más recursos, pero dentro del seno de esa familia también, por otro lado, como explicábamos antes, va a pagar muchísimos más impuestos que la familia de ese otro chico que tiene menos recursos, pues al final vamos equilibrando esa balanza. Es decir, todos tenemos el mismo derecho a esa herencia universal, pero luego en la aportación a través de la vía fiscal, pues las familias con más recursos y sobre todo las grandes fortunas, que es donde nosotros estamos poniendo el ojo porque son las más que evaden fiscalmente, porque además tienen la posibilidad de hacerlo, de contratar asesores fiscales que les ayuden a evadir fiscalmente. Eso lo hemos visto muchas veces en este país, demasiadas veces. Hemos visto incluso a políticos pues evadiendo impuestos a Jersey y a otros sitios. Ahí están, ¿no? Solo hay que mirar la hemeroteca. Eso es a lo que tenemos que poner cortapisas. Ahora bien, los derechos, pues ampliarlos a toda la sociedad. Porque si no, parece que se criminaliza, ¿no? Y que se pone el foco, usted es pobre, por eso le voy a dar esta prestación, esta ayuda. No, vamos a universalizar los derechos. Yo creo que esto es el modelo por el cual apuesta Sumar. Sabe que el empleo es un problema muy profundo en Canarias, los problemas de empleo. Es verdad que las cosas, pues últimamente los datos y las cifras son muy óptimas porque se han alcanzado
en fin, datos no conseguidos en mucho tiempo, pero siempre hay una parte de desempleo, del desempleo que es estructural, que puede estar en torno al 10, 12, hasta el 15%. Normalmente se ha tratado de combatir esto con formación. La formación, lógicamente, necesita dinero y ese dinero normalmente viene del Estado a través de los planes de empleo. Sobre esta cuestión, ¿qué postura tiene su partido? Hombre, yo creo que por todo el mundo es valorado y alabado pues el trabajo que ha hecho nuestra ministra de Empleo y nuestra candidata a la presidencia del Gobierno de España, Yolanda Díaz. No solo pues alcanzando el mayor pacto social de la historia de nuestro país para poder llevar a cabo la reforma laboral, una reforma laboral que algunos votaron en contra y ahora no dudan en decir que continuarían y que no derogarían esa reforma laboral que tiene un gran consenso. También ha sido la ministra que gracias a ella y al empuje de las fuerzas que hoy conforman Sumar en el gobierno, se ha subido más que nunca históricamente también el salario mínimo interprofesional, lo que ha ayudado a mejorar las condiciones laborales conjuntamente con esa reforma laboral. O es la ministra también que llevó a cabo los ERTEs que nos protegieron nuestros empleos a todos durante lo más arduo de la crisis de la COVID-19. Yo creo que quien conozca el recorrido y el buen hacer pues de Yolanda Díaz en el gobierno, pues ya puede saber cuál va a ser nuestra apuesta de futuro por un empleo de calidad, mejor remunerado y, por supuesto, queremos poner una nueva propuesta sobre la mesa, que esta legislatura no nos dio tiempo, pero es la reducción de la jornada laboral. España fue uno de los primeros países, hace ya más de un siglo, en aprobar la jornada laboral de 8 horas. Y a día de hoy, pues con el cambio de los tiempos, el cambio de modelo productivo, la introducción de la tecnología a nuestras empresas, hay quien todavía se lleva la mano en la cabeza porque estemos diciendo que en España se puede reducir 1 hora al día la jornada laboral. No estamos proponiendo ninguna locura, ya se está haciendo en otros países. Ya en España, de hecho, hay empresas que han aplicado proyectos pilotos en este sentido y son exitosos porque los empleados cuando están a gusto son más productivos. Bueno, son menos de 14 de los minutos que quedan para las 10 de la mañana. Estamos en la entrevista electoral con Noemí Santana, candidata de Sumar por la provincia de Las Palmas. ¿Cuáles son las demandas en defensa del sector primario, la agricultura, la pesca, la ganadería, de Canarias que tienen que ponerse de relevancia en el Congreso a partir de esta ya legislatura que empezará formalmente en el mes de septiembre? Pues defender lo nuestro. En Canarias se producen productos de alta calidad y sin embargo somos nosotros mismos los que estamos poniendo la alfombra roja al producto que viene de fuera, incluso dando incentivos pues a través de las subvenciones que vienen de la Unión Europea o a través del REA para que esos productos que vienen de fuera y que muchas veces son de una calidad mucho peor que la nuestra, pues lleguen a Canarias. Hemos visto cómo se subvencionaba el queso amarillo, hemos visto cómo se subvencionaba la leche en polvo frente a la leche de nuestras ganaderas. Nosotras lo que proponemos es incentivar el producto local, el producto kilómetro cero, también pues para que haya motivación de las personas jóvenes o sectores de la población como son las mujeres que no están especialmente incorporados al ámbito del sector primario y que queremos que también se vayan incorporando paulatinamente, darle incentivos para que puedan parecerle atractivo el sector primario y por ejemplo pues generar sinergias y empuje para que esto sea exitoso, para que el sector primario pueda incrementar pues su producción. Y esto pues ¿cómo puede ser? Nosotras una de las propuestas que llevamos es que es la creación de un sello de calidad turística que entre otras cosas además pues de valorar a esos establecimientos turísticos, por ejemplo que tengan unas buenas condiciones laborales o que utilicen energías renovables. Otra de las cosas que proponemos es que utilicen productos kilómetro cero, productos de la tierra.
y creemos que esto puede ayudar a tirar. De hecho, yo creo que debiera ser una exigencia que en medida de lo posible en nuestros hoteles y alojamientos turísticos se ofrezcan productos de Canarias. La política de inmigración es un asunto que usted conoce muy bien. Le tocó gestionar sobre todo lo que tiene que ver con los menores migrantes procedentes de África que ha tenido que por ley apadrinar y amadrinar la comunidad autónoma de Canarias. ¿Qué cosas hay que mejorar en este aspecto? Pues muchísimas cosas. La verdad que nosotros logramos pues poder llegar a un reto importantísimo que nos tocó, que es pues el tutelar a más de 2.400 niños, niñas y adolescentes en esta comunidad autónoma, que se dice pronto, y lo hicimos pues con muchísima voluntad y esfuerzo y con recursos propios de la comunidad autónoma, y esto me parece a todas luces injusto. Yo creo que esos niños y niñas y adolescentes no solo llegan a Canarias, sino llegan al Estado español. Cuando llegan a Canarias llegan a España, y por lo tanto el gobierno de España y también el resto de comunidades autónomas se deben hacer corresponsables en el cuidado y en la tutela de estos chicos y chicas. Afortunadamente en esta legislatura logramos avanzar un poco, porque por primera vez pues ha habido traslado de estos chicos y chicas con su tutela a otras comunidades autónomas, más de 600 chicos que fueron trasladados a otras comunidades autónomas, pero aún así nos parece insuficiente. Yo creo que debemos legislar para que no sea voluntad, ¿no? Que no sea, no, es una cuestión de solidaridad, que otra comunidad autónoma empatiza contigo y entonces pues te ayuda y te apoya en la tutela de estos chicos. No debe ser así, debería ser una exigencia por ley, porque no pueden cargar con este peso las comunidades que somos fronterizas. Habla usted de que de esos chicos, esas chicas, había que hacerse cargo, incluso desde el punto de vista de la educación. ¿Sabe usted que cada vez que hay cambios de gobierno en España, pues eso es sinónimo de nueva ley de educación? En este sentido, ¿cree que hay que hacer mejoras a la última ley de educación, la llamada Ley CELA, que hay que hacer reformas o que debería venir otra nueva ley? Yo entiendo que la ley CELA es una buena ley educativa, por lo menos así lo entiendo yo. Me preocupa mucho más pues que pueda llegar, por ejemplo, un gobierno de Vox al gobierno y instaurar, por ejemplo, el PIN parental que ha instaurado en algunas comunidades autónomas a todo el país. No tener, por ejemplo, muchos de los profesionales del ámbito educativo, pues por ejemplo, libertad de cátedra, o que censuren gran parte de nuestra cultura, de nuestros autores, porque no les gusta. Ayer, por ejemplo, estaba en un acto en la biblioteca de la Casa de Saramago, haciendo una lectura del texto Orlando de Virginia Woolf, que ha sido censurado por un gobierno del Partido Popular y Vox. Virginia Woolf escribió esta obra en 1929 y a día de hoy, casi un siglo después, hay unos energúmenos que le ponen cortapisas, ¿no? Y que censuran esta obra maravillosa. Yo creo que la ley CELA a lo mejor puede ser mejorable en algunos aspectos, aunque creo que en su conjunto es una buena ley, pero sinceramente me preocupa más que puedan venir otros y poner o instaurar el odio también en el sistema educativo. Las carreteras, otro tema recurrente, y no solo recurrente porque siempre está sobre la mesa, los convenios entre Canarias y el Estado para financiar, pues, en fin, lo que son las vías de comunicación, las principales, las más importantes, pero también las que generan más polémica, más problemas, más trastorno a la hora de ejecutarlas. Sobre esta cuestión, ¿qué aportación harían ustedes? ¿Haría Sumar? Bueno, nosotros hemos tenido la suerte de estar en el gobierno autonómico que logró comprometer esos recursos para nuestras carreteras, que gobiernos anteriores no lo hicieron efectivos, y eso también fue gracias a esa buena sintonía que teníamos con el gobierno estatal, un gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos, ahora
que somos las fuerzas que concurrimos bajo la sigla de Sumar, y que entendíamos muy bien esa inversión que había que hacer en Canarias, además que era no solo de justicia social, sino que también por la propia ley, ¿no? Es decir, porque se había ganado también en los juzgados por parte de nuestra comunidad autónoma. Nosotras entendemos que aquí en Canarias la realidad es muy diferente de la que se vive al resto del estado. Somos un territorio a 2.000 kilómetros del resto después de la geografía de nuestro país. Hay muchos aspectos en el ámbito de la movilidad que en Canarias son diferentes que el resto del estado, y por lo tanto debemos saber exponer nuestras especificidades, y que luego hay una sintonía con ese gobierno estatal para que salgan adelante. Creo que se ha logrado más con un gobierno pues del Partido Socialista y Unidas Podemos, o de Sumar, que lo que se ha logrado antes. Y esto yo creo que también ha sido sin ruido, sin crispación. Vamos a ver ahora a la vuelta pues de este nuevo gobierno del Partido Popular y Coalición Canaria, si las cosas siguen por la misma senda, la senda del entendimiento, o vamos a volver a esa crispación que teníamos pues previamente, ¿no? Con el señor Clavijo. Yo me acuerdo de esos duros enfrentamientos Clavijo-Sánchez, y que no servían para nada, porque al final no se materializaban las cosas. Ahora pues han llegado más fondos que nunca a Canarias, y ha sido porque simplemente es sentarse, dialogar y hacer entender la realidad canaria. ¿Sabe usted que la sequía, el cambio climático y también pues un grave déficit de infraestructuras hidráulicas pues han convertido a Canarias en un paraíso, entre comillas, de puntos negros, de vertidos, falta de agua? Ya sabe usted los problemas que ha tenido Fuerteventura por carencia de desaladoras. Estas cuestiones normalmente se resuelven con dinero. ¿De qué son ustedes partidarias? Pues nosotras exitosamente hemos logrado incorporar en el programa de Sumar Estatal una propuesta que llevábamos en el programa autonómico, y es el poder poner en funcionamiento una ecotasa que revierta pues toda esa huella ecológica que dejan quienes nos visitan en nuestra tierra, porque no nos equivoquemos, un turista consume casi 3 veces más agua de lo que hace un residente en Canarias, y deja una mayor huella ecológica de la que la hacemos los que residimos en Canarias. Por lo tanto, gran parte de la carga de esa huella ecológica que se está dejando en nuestro archipiélago lo dejan pues los millones de personas que nos visitan. Por lo tanto, el poner en marcha una tasa turística, una ecotasa que sea finalista y que sirva pues para revertir este tipo de acciones, para invertir en nuevos emisarios, para que se emitan menos vertidos ilegales e irregulares a nuestro mar, para apostar por la instalación de energía limpia y renovable también en nuestras instalaciones hoteleras. A mí me parece que es cuando menos de una lógica aplastante. Por lo tanto, yo la verdad que estoy muy satisfecha de que Sumar a nivel estatal haya entendido que esto había que incorporarlo a nuestro programa, y ahí está. No logramos pues a través pues de las elecciones autonómicas, porque el gobierno que hay, incluso el nuevo gobierno, lo que dice es que va a modificar y acapar la ley de cambio climático aprobada por el gobierno del Pacto de las Flores, pero si logramos estar a nivel estatal, vamos a estar velando pues porque esto se cumpla, y no solo eso, sino también pues por poner en funcionamiento, especialmente en algunas zonas de nuestro país, como es Canarias, esa ecotasa. Igualdad y lucha contra la violencia machista. Hay que reforzar esto, hay que hacer cambios. ¿Hay algún matiz o no hay matices con esto? Lo triste de todo esto es que cuando antes nadie era capaz de negar la existencia de la violencia machista, haya hoy fuerzas políticas en el arco parlamentario que los nieguen, ¿no? Mientras tanto, han muerto más mujeres víctimas, han muerto, no,
han sido asesinadas, más mujeres víctimas en manos de sus parejas que víctimas del terrorismo, y sin embargo hay quien hace campaña pues por ejemplo con ETA, que ya afortunadamente hace años que desapareció de la realidad de nuestro país. En este sentido yo creo que ni un paso atrás, debemos seguir apostando pues por el pacto de Estado contra las violencias machistas, contra las violencias de género, que por cierto tuvimos la oportunidad en Canarias de ser la sede territorial donde se aprobó ese pacto de Estado, y que ha no solo garantizado más inversión en la lucha contra la violencia de género, sino más recursos, como por ejemplo los recursos de crisis 24 horas para atender a estas mujeres. Noemí Santana, tiene usted un minuto para pedir el voto. Bueno, yo creo que no podemos caer en la desesperación, en el desencanto. Hay algunos que después del 28M pues ya se dan por vencedores. Aquellos que siembran el odio y que no quieren dejarnos ser lo que queramos ser, pensar lo que queramos pensar, amar a quien queramos amar. Desde Sumar vamos a proteger y a luchar por nuestro derecho a ser felices, a redistribuir la riqueza para que todas tengamos las mismas oportunidades, apostar por un mundo en el cual nos interese la lucha contra el cambio climático, la igualdad, los derechos de las personas LGTBIQ+, de las personas migrantes. Si lo que queremos es seguir avanzando y no retroceder a la oscuridad, lo que tenemos que hacer es apostar por una fuerza como Sumar. Y todos tenemos claro que el Partido Socialista hubiera actuado muy diferente sin Sumar en el gobierno. Gracias, Noemí Santana. A las 10 de la mañana en Canarias. Servicios informativos de Canarias en Radio. ¿Qué tal? Buenos días. A esta hora está previsto que comience la rueda de prensa para informar de la última hora del incendio que afecta a la isla de La